Vamos a jugar a hacer preguntas de ingeniería eléctrica. Siguiente pregunta. ¿Qué es un circuito en paralelo? ¿Un circuito con múltiples caminos para la corriente o un circuito donde la corriente sigue un solo camino? Un circuito con múltiples caminos para la corriente. ¿Sabías que en un circuito en paralelo, cada componente tiene el mismo voltaje aplicado? Siguiente pregunta. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley que describe el magnetismo o la relación entre voltaje, corriente y resistencia. ¿La relación entre voltaje, corriente y resistencia? ¿Sabías que la fórmula de la ley de Ohm es V igual a I por R? Siguiente pregunta. ¿Qué es un semiconductor? ¿Un material que tiene conductividad o un material que no conduce electricidad? Un material que tiene conductividad entre la de un conductor y un aislante. ¿Sabías que los semiconductores son la base de los dispositivos electrónicos modernos? Siguiente pregunta. ¿Qué es un amperio? ¿La unidad de medida de la corriente eléctrica o la unidad de medida del voltaje? La unidad de medida de la corriente eléctrica. ¿Sabías que el amperio se nombra en honor a André-Marie Ampère, uno de los fundadores del electromagnetismo? Siguiente pregunta. ¿Qué es un cortocircuito? ¿Una reducción en la resistencia o un fallo? Un fallo que permite que la corriente tome un camino no previsto. ¿Sabías que los cortocircuitos pueden causar incendios y daños a los equipos eléctricos? Siguiente pregunta. ¿Qué hace un osciloscopio? ¿Genera señales eléctricas o mide y muestra la forma de onda? Mide y muestra la forma de onda de señales eléctricas. ¿Sabías que los osciloscopios son herramientas cruciales en la investigación y desarrollo de circuitos? Siguiente pregunta. ¿Qué es un interruptor? ¿Un dispositivo que abre o cierra un circuito eléctrico o un dispositivo que almacena energía? Un dispositivo que abre o cierra un circuito eléctrico. ¿Sabías que los interruptores pueden ser manuales o automáticos? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de un motor eléctrico? ¿Convertir energía eléctrica en energía mecánica o al revés? Convertir energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sabías que los motores eléctricos son fundamentales en innumerables aplicaciones industriales y domésticas? Siguiente pregunta. ¿Qué es una fuente de alimentación? ¿Un dispositivo que suministra energía eléctrica o un dispositivo que mide la corriente? Un dispositivo que suministra energía eléctrica a un circuito. ¿Sabías que las fuentes de alimentación pueden convertir CA a CC? Siguiente pregunta. ¿Qué es una resistencia variable? ¿Un componente que almacena energía o un componente que permite ajustar la resistencia? Un componente que permite ajustar la resistencia.
¿Sabías que las resistencias variables también se llaman potenciómetros? Siguiente pregunta. ¿Qué es la reactancia? La oposición que ofrecen los resistores o la oposición que ofrecen los inductores y capacitores. La oposición que ofrecen los inductores y capacitores al paso de corriente alterna. ¿Sabías que la reactancia se mide en ohmios, igual que la resistencia? Siguiente pregunta. ¿Qué es un circuito integrado? Un componente que solo tiene una resistencia o un dispositivo que contiene muchos componentes electrónicos en un solo chip. Un dispositivo que contiene muchos componentes electrónicos en un solo chip. ¿Sabías que los circuitos integrados revolucionaron la electrónica al permitir la miniaturización de los dispositivos? Siguiente pregunta. ¿Qué es un diodo LED? ¿Un diodo que emite luz cuando pasa corriente por él? ¿O un diodo que solo permite el paso de corriente? Un diodo que emite luz cuando pasa corriente por él. ¿Sabías que LED significa Light Emitting Diode? Siguiente pregunta. ¿Qué es un generador eléctrico? ¿Un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica o al revés? Un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica. ¿Sabías que los generadores eléctricos son esenciales para la producción de electricidad en plantas de energía? Siguiente pregunta. ¿Qué es la conductancia? La inversa de la resistencia eléctrica o la medida de la oposición al flujo de corriente. La inversa de la resistencia eléctrica. ¿Sabías que la conductancia se mide en Siemens? Espero que te lo hayas pasado bien. Dale al like si te ha gustado y suscríbete para más contenido futuro. Gracias. Hasta pronto.